A veces los silencios duelen más que los gritos, pero en la tarjeta de embarque que sostenía entre las manos no había espacio para escribir todo lo que necesitaba decirle antes de que los motores del avión volvieran a devorar la distancia. La sala de embarque de Barajas olía a café amargo, a humedad acumulada en las cristalerías de la madrugada y a ese miedo sordo que solo conocen los niños, que han aprendido a dividir su vida en dos usos horarios distintos. Andrea Nicolás observaba a su padre a través del reflejo del cristal que daba a la pista. Colate permanecía de pie a unos metros de distancia, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, simulando una entereza que a los 12 años ya era perfectamente capaz de desarmar. Había una verdad no escrita entre ellos, una complicada urdimbre tejida a lo largo de más de una década de litigios, titulares sensacionalistas, juzgados de familia en Florida y fotos robadas en playas de la Costa del Sol. Sin embargo, en aquel instante previo a cruzar el control de pasaportes con destino a Miami, la gigantesca maquinaria mediática que siempre había rodeado la guerra entre Nicolás Vallejo Nájera y Paulina Rubio parecía reducirse a algo devastadoramente simple. Un hijo que tenía que marcharse y un padre que debía quedarse en la orilla del Atlántico aprendiendo a soltar sin soltar del todo. El billete de avión crujía entre sus dedos. En su mochila llevaba los libros del colegio, unas aurículas deshilachadas, una consola cargada al mínimo y un cuaderno de pasta dura donde había escrito una carta que jamás se atrevió a leerle en voz alta durante el trayecto en coche desde Pedraza. Había pasado días intentando encontrar la manera exacta de plasmar lo que sentía sin herir a nadie, sin colocarse en el centro de un fuego cruzado en el que llevaba atrapado desde que tenía uso de razón. Aceptarse como el punto de intersección entre dos universos tan radicalmente opuestos jamás había sido fácil. Por un lado estaba la vida castellana, el silencio de los campos de Segovia, la tranquilidad austera de la casa familiar, las caminatas sin cámaras y el intento desesperado de su padre por construirle una infancia analógica, terrenal y resguardada del ruido exterior. Por el otro, Miami, el sol incandescente de Florida, las palmeras recortadas contra un cielo de neón, las mansiones, los chóferes, el ritmo frenético y desbordante de la chica dorada. Una madre que no concebía la existencia fuera del foco y para quien el amor siempre venía acompañado de una intensidad abrumadora y volcánica. Antes de caminar hacia la puerta de embarque, Nico se giró hacia su padre. No hubo grandes discursos porque entre ellos las palabras solemnes solían ser propiedad exclusivo de los abogados. Fue Colate quien rompió la distancia para darle un abrazo largo, de esos en los que los pechos chocan con tanta fuerza que parece que las costillas vayan a entrelazarse para siempre. En ese abrazo no estaba el hombre que salía en las revistas de corazón ni el concursante de programas de televisión, estaba únicamente el padre que lo había llevado a hombros por los caminos de tierra. El que había peleado cada día de custodia en tribunales extranjeros un inglés acartonado frente a jueces que no entendían la idiosincrasia de una familia española. El que había cruzado el océano decenas de veces solo para poder cenar con él un par de horas en un restaurante cualquiera de Ocean Drive. Papá, no me voy porque quiera dejarte solo, susurró el niño con la voz atrancada en la garganta, pegando la mejilla al cuello de su padre, donde aún olía a la colonia de lavanda de todas las mañanas de su vida. Es que me toca volver allá, pero la mitad de mi cabeza se queda en esta casa, en esta mesa y en tus paseos. No pienses que la distancia gana porque no es verdad. Ese fue el mensaje inicial, improvisado, dicho entre el murmullo de los pasajeros que apresuraban el paso con sus maletas de mano y el aviso por megafonía que anunciaba la última llamada para el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Pero el verdadero mensaje, el que destilaba años de observación silenciosa, estaba escondido en la hoja doblada en cuatro dentro de su bolsillo. El abordaje fue un proceso mecánico, un pasillo de plástico frío que olía a combustible y a aire acondicionado congelado. Nico buscó su asiento junto a la ventanilla. A medida que el avión se separaba de la terminal y comenzaba a rodar por las pistas de despeje, el muchacho apoyó la frente contra el cristal helado. Desde esa altura Madrid parecía una maqueta ordenada de tejados rojos y avenidas áridas que se iban reduciendo hasta convertirse en una mancha grisácea bajo las nubes de la mañana. En ese preciso momento, mientras los motores rugían con la fuerza necesaria para vencer la gravedad,
el joven Nicolás sacó el papel de su bolsillo. Las letras, trazadas con una caligrafía aún infantil pero ya firme, contaban la historia de un niño madurado a la fuerza en las salas de espera de los aeropuertos y en las salas de mediación familiar. En la carta no había rencor hacia su madre, porque Nico había aprendido a querer a Paulina con sus luces cegadoras y sus sombras impredecibles. Comprendía que ella era un huracán insaciable, una artista acostumbrada a que el mundo girase a su alrededor y que en su particular manera de entender la maternidad, pretendía protegerlo envolviéndolo en su propio ecosistema de protección y estrellato. Pero el mensaje dedicado a Colate era algo distinto. Era una declaración de lealtad profunda hacia el hombre que había elegido la discreción como refugio y que había sacrificado su propia paz mental por no perder el vínculo con su único hijo. Querido papá, empezaba el escrito. Sé que cuando leas esto o cuando te lo acuerdes en los días que vienen, vas a sentir que la casa de España se te queda demasiado grande y que el silencio de la cocina pesa demasiado. Sé cuántas veces has llorado a escondidas en el coche después de dejarme en el aeropuerto, aunque siempre intentaras ponerme una sonrisa y decirme que Miami iba a ser una aventura divertida. Te he visto la cara cuando firmabas los papeles, te he visto discutir con gente por teléfono en idiomas que te costaba hablar, te he visto renunciar a cosas tuyas solo para poder estar a unos kilómetros de donde yo dormía. No creas que no me daba cuenta de nada. Los niños vemos todo, aunque los adultos piensen que estamos entretenidos con las pantallas. El avión niveló su vuelo sobre el Atlántico, entrando en ese territorio neutro donde no se pertenece ni al punto de partida ni al lugar de llegada. La vasta extensión azul debajo de las alas era la misma que Nico había cruzado decenas de veces desde que era un bebé. Recordaba vagamente los primeros años, la época en que la separación de sus padres no era más que un murmullo lejano de fotógrafos apostados en las esquinas y llamadas de teléfono interrumpidas abruptamente. Pero con el paso del tiempo la disputa legal por su custodia se había transformado en un culebrón internacional emitido en directo por las televisiones de 2 continentes. Para el resto del mundo, él era el hijo de la diva mexicana y el empresario español, un trofeo en una contienda de egos, de pensión alimenticia y de calendarios de vacaciones meticulosamente regulados por resoluciones judiciales redactadas en inglés leguleyo. Para sí mismo, sin embargo, solo era un niño que deseaba cenar en una mesa donde no hubiera abogados presentes ni carpetas llenas de informes psicológicos sobre su bienestar emocional. La carta continuaba con trazos más apretados, revelando la agudeza con la que el chico analizaba el conflicto de sus padres. Sé que mamá y tú nunca os vais a entender. He pasado años esperando que un día fuerais capaces de hablar sin que hubiera un juez de por medio, pero ya me he dado cuenta de que eso no va a pasar. Al principio me daba rabia y me sentía culpable, pensaba que si yo fuera de otra manera o si me portara mejor, vosotros os llevaríais bien. Luego entendí que el problema no era mío, sino de la historia que tuvisteis antes de que yo naciera. Por eso te pido que no sufras más por lo que no pudiste cambiar. Tú me diste lo mejor que tenías, me diste tu tiempo, tus historias de cuando eras joven, la calma de la abuela, los campos de pedraza y la sensación de que pasara lo que pasara en los periódicos, tú ibas a estar esperándome en el mismo sitio. Esas palabras reflejaban el impacto del entorno rural de la familia Vallejo Nájera en la psique del muchacho. Frente a la desmesura de Florida, donde la vida transcurría entre autopistas de 8 carriles, centros comerciales climatizados y el constante desfile de la alta sociedad de Miami, el pueblo castellano había sido para Nico un ancla de realidad. Allí era simplemente Nico, el nieto o el sobrino, el chico que salía a montar en bicicleta por caminos de tierra sin que nadie lo persiguiera con un teleobjetivo. Colate se había esforzado por transmitirle sus raíces, la historia de sus antepasados, el valor de la sencillez y el respeto por una tradición familiar que nada tenía que ver con las listas de éxitos musicales ni las alfombras rojas. Sin embargo, el retorno a Miami significaba reencontrarse con su madre y con la dinámica envolvente de la familia Rubio. Paulina era una fuerza de la naturaleza.
Su amor no era paciente ni sereno, era un afecto volcánico, absorbente, marcado por la hiperprotección y la necesidad constante de reafirmar su presencia en la vida de su hijo. Al llegar a la casa de Miami, Nico sabía lo que le esperaba: los abrazos sofocantes, las preguntas inquisitivas sobre su estancia en España, las cenas tardías rodeadas de músicos, asistentes y amigos del espectáculo, y esa sensación permanente de estar habitando en una escenografía donde el silencio estaba proscrito. No odiaba ese mundo, era el mundo en el que se había criado la mayor parte del tiempo, el lugar donde estaban sus amigos del colegio internacional, sus rutinas americanas y la influencia indudable de la cultura mexicana que su madre le había inculcado con orgullo. Pero tras haber experimentado el contraste del verano español, el regreso a la península de Florida suponía siempre un proceso de adaptación doloroso, una especie de descompresión emocional que requería semanas. El pasaje más íntimo de la carta abordaba directamente esa dualidad. «Mamá me quiere a su manera», le explicaba Nico a su padre en el papel. «A veces es difícil porque quiere que todo sea como ella dice y le cuesta entender que yo ya no soy un niño pequeño al que se puede manejar. Se pone nerviosa cuando hablo de ti o cuando le cuento las cosas que hacemos en España, así que he aprendido a guardarme esos recuerdos para mí para no crear más problemas. Pero quiero que sepas que cuando estoy allá en su casa, bajo el calor de Miami, cierro los ojos y me acuerdo del frío de la sierra, del olor a leña quemada y de cuando me enseñaste a conducir el tractor. Eso no me lo puede quitar nadie. Ni ella, ni los abogados, ni los miles de kilómetros que hay entre nosotros». La figura de Colate en este esquema cobraba una dimensión trágica y al mismo tiempo heroica a ojos de su hijo. Nicolás Vallejo Nájera había fijado durante años su residencia en Miami, sacrificando sus proyectos profesionales en España y alejándose de su entorno natural con el único objetivo de no perder la custodia compartida y poder estar cerca del crecimiento de su hijo. Había soportado la presión de un sistema judicial estadounidense que a menudo favorece a la madre o a la parte con mayores recursos económicos, sobreviviendo a interminables audiencias donde se aireaban los detalles más íntimos de su vida privada. Nico había sido testigo involuntario de esa lucha desgastante. Había visto a su padre envejecer en los pasillos de las cortes de la comarca de Miami-Dade. Lo había visto salir con el rostro desencajado tras resoluciones desfavorables, y lo había visto también rehacerse una y otra vez para ofrecerle una cara sonriente a la hora del almuerzo. Por eso el mensaje del chico no era solo una despedida temporal, sino una absolución. «Te he visto sufrir mucho, papá», continuaba el texto. «Sé que la gente en la televisión dice cosas raras de ti y de mamá, y sé que a veces has pensado si valía la pena seguir peleando tanto. Quiero que leas esto cuando pienses que todo ha sido en vano, no ha sido en vano. Todo lo que hiciste por estar a mi lado valió la pena. Gracias a que no te rendiste, yo sé lo que es tener un padre de verdad. Sé lo que es que alguien te escuche cuando estás triste, que alguien te ponga límites cuando te equivocas y que alguien te enseñe a ser un hombre de palabra. Si te quedas en España ahora, no sientas que me estás abandonando. Has cumplido. Me has dado todo lo que necesitabas darme para que yo supiera quién soy». A medida que el vuelo transatlántico avanzaba, cruzando la oscuridad sobre el océano, el pasaje de la carta se adentraba en el futuro. Nico no ignoraba que la adolescencia traería nuevos desafíos. La relación entre sus padres probablemente nunca sanaría, las cicatrices eran demasiado profundas y los resentimientos acumulados durante años de batallas legales y declaraciones públicas habían dinamitado cualquier puente de entendimiento posible. Sin embargo, el niño ya no se sentía una víctima indefensa de ese conflicto. La madurez prematura que le había sido impuesta por las circunstancias se convertía ahora en su principal escudo. Entendía que su misión vital consistía en construir su propio camino,
aprendiendo a conciliar el legado de la estrella pop mexicana y el del aristócrata y empresario español sin dejarse destruir por la tensión entre ambos polos. Ahora me toca volver a Miami y seguir con mi vida de allá, le decía en la parte final de la nota. Voy a ir al colegio, voy a estar con mis amigos, voy a aguantar las prisas de mamá y sus locuras. Pero ya no soy el niño asustado que no entendía por qué tenía que subirse a un avión cada 2 semanas. Ahora ya sé que el hogar no es una casa ni una ciudad determinada. Mi hogar es ese espacio que construimos entre los dos cuando estamos juntos, da igual si es en Madrid, en Segovia o en un apartamento alquilado en Key Biscayne. Así que no te pongas triste cuando entres en mi habitación y veas la cama vacía. Piensa que estoy bien, que me has hecho fuerte y que dentro de muy poco tiempo voy a ser yo el que decida cuándo y cómo coger un avión para ir a verte. Las horas de vuelo se consumieron entre el zumbido constante de la cabina y la penumbra de los pasajeros dormidos. Nico guardó la carta en el cuaderno de pasta dura, la deslizó nuevamente en la mochila y miró por la ventanilla. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte oriental, desplegando una franja de luz dorada y anaranjada sobre el mar de nubes. A lo lejos la costa de Florida empezaba a adivinarse como una línea fina entre el agua y la bruma matinal. El descenso hacia el aeropuerto de Miami trajo consigo las turbulencias habituales del clima tropical. El aire denso y cálido de la ciudad se coló por los conductos de ventilación en cuanto las ruedas tocaron tierra con un chirrido seco y violento. Al salir de la aeronave y avanzar por la interminable pasarela de desembarque del aeropuerto estadounidense, el contraste térmico y sensorial fue inmediato. La megafonía emitía anuncios en inglés y español con acento caribeño, la humedad se pegaba a la ropa y el bullicio de la terminal contrastaba radicalmente con la sobriedad matutina de Barajas. Al fondo de la zona de llegadas, tras el control de inmigración, esperaban los brazos abiertos de su madre, rodeada por su equipo habitual, con sus gafas de sol oscuras a pesar de estar en un recinto cerrado y esa aura inconfundible de celebridad que la acompañaba a todas partes. Paulina lo recibió con un abrazo efusivo, exclamando su nombre con esa voz rasgada y teatral que había sonado en las radios de todo el mundo hispano durante décadas. Le besó las mejillas con energía, le alborotó el pelo y le preguntó inmediatamente cómo había estado el vuelo, si tenía hambre y si estaba contento de regresar a su casa de Miami. Nico sonrió, correspondió al abrazo con afecto genuino y dejó que su madre lo guiara hacia la salida donde esperaba el vehículo que los llevaría a la propiedad de Golden Beach. Mientras el coche avanzaba por las autopistas elevadas que cruzaban Biscayne Bay, contemplando los rascacielos de cristal que reflejaban el sol cegador del mediodía floridano, Nico sacó su teléfono móvil. Había salido del modo avión hacía solo unos minutos y las notificaciones comenzaban a entrar en cascada. Entre las alertas de las redes sociales y los mensajes de sus compañeros de escuela, había un único texto de su padre, enviado justo después de que el avión despegara de Madrid: «Ya estoy en casa, hijo. La casa está tranquila. Te echo de menos, pero sé que estás bien. Avísame en cuanto llegues. Te quiero siempre». El chico miró el mensaje, luego miró las palmeras que pasaban a gran velocidad al otro lado de la ventanilla, y respondió con una brevedad cargada de significado: «Ya he llegado, papá. ¿Todo bien con mamá? He dejado una hoja escrita en la mesa de tu despacho antes de salir, debajo del libro de fotografías. Léela cuando te sientas solo. No te olvides de lo que te puse, la distancia no gana nunca». En Madrid, horas más tarde, cuando la noche volvía a caer sobre los campos de Segovia y el silencio de la casa familiar de Pedraza se volvía denso y absoluto, Nicolás Vallejo Nájera caminó lentamente hacia su despacho. Encendió la lámpara de mesa, vio la hoja de papel doblada en 4 justo donde su hijo le había indicado y la desplegó con dedos temblorosos. A medida que leía cada una de las líneas redactadas por el joven Andrea Nicolás, el peso de los años de luchas, las amarguras judiciales y la soledad inevitable de la custodia compartida parecieron disolverse en una certeza indestructible.
Había perdido batallas, había sufrido el escarnio público y había tenido que separarse físicamente de lo que más quería en el mundo una y otra vez, pero al leer aquel mensaje comprendió que en el único terreno que realmente importaba, el del corazón de su hijo, la victoria era absoluta y definitiva. El escrito de Nico cerraba con una frase simple que sintetizaba la madurez de un niño criado entre dos mundos inaccesibles entre sí: no te preocupes por mi futuro, papá. Con lo que me enseñó mamá sé cómo pelear en la vida, pero con lo que me enseñaste tú sé exactamente hacia dónde tengo que volver cuando necesite paz. Te veo pronto. Guarda la bicicleta que en las próximas vacaciones vamos a subir otra vez a la montaña. Colate guardó el papel en el cajón de su escritorio, junto a las fotografías de la infancia de su hijo, apagó la luz de la estancia y miró por la ventana hacia el horizonte despejado de la meseta castellana. Por primera vez en mucho tiempo, la ausencia de su hijo no se sentía como un vacío doloroso, sino como la espera serena de quien sabe que los lazos verdaderos son impermeables al océano, a los jueces y al tiempo. En Miami, mientras la tarde caía sobre la bahía y el sonido de las olas rompía contra el muro de contención de la casa, Nico permanecía sentado en el muelle privado contemplando el agua. Su madre lo llamó desde el interior de la residencia con su tono alegre y melodioso, anunciando la cena. Él se levantó, se sacudió la arena de los pantalones y caminó hacia la luz de la casa. Sabía que su vida continuaría dividida entre la espectacularidad del Caribe y la sobriedad de Castilla, entre la intensidad de Paulina y la calma de Colate, pero dentro de su pecho ya no había conflicto. El mensaje había sido entregado, la distancia había sido nombrada y aceptada, y el niño que había crecido en medio de una tormenta mediática había encontrado finalmente su propio centro, sabiendo que sin importar en qué punto del mapa se encontrara, el amor de su padre era una brújula firme que jamás dejaría de señalar el camino de regreso a casa.